Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Espero que estén muy bien. Un saludo, Viajes Culturales y Yariñuki, Tribu y Yariñuki. Un saludo a todos. Qué bueno que están aquí acompañándonos desde Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo y tenemos en la sala de Zoom con nosotros a Gerardo García. Ella estuvo compartiendo con nosotros sus conocimientos sobre la cultura mexicana y hoy nos comparte nuevamente la palabra. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Espero que se la estén pasando muy bien. Gracias por asistir en esta plática. Bienvenido Gerardo, Gracias. coméntanos. Bueno, bueno, antes que nada, les doy totalmente la bienvenida a esta plática bastante interesante que vamos a tener el día de hoy. Antes que nada, pues darles, darles realmente un agradecimiento por estar en ese momento aquí y principalmente agradecerle aquí a Viajes Culturales en el que me da una vez más la oportunidad en dar una plática, ¿no? En el que vamos a pasar muy bien el día de hoy. Hoy veremos algo muy interesante, ya que cómo es la forma en que a México es mirado desde otro punto de vista, ¿no? Eh, en medios de comunicación hay muchísimo, ¿no? Desde textuales, realmente escritos, ¿no? Como el periódico, desde textos, algunas pancartas, ¿no? Entre muchos más. En este momento, yo me voy a enfocar un poco más al tema de los medios de consumo de entretenimiento, ya que de otros tipos como cortes noticiosos es un poco más cerrado y un poco más estricto con algunas formas de palabras, ¿no? Y también porque está estructurado a interpretar un hecho como tal. Entonces, en este caso, en los medios que son de entretenimiento, en muchas ocasiones, a pesar de que son de entretenimiento, toman elementos muy curiosos con respecto a la formación de algunos discursos audiovisuales o textuales en el que cómo representan un imaginario, un significado como tal, ¿no? Para esto vamos a la siguiente diapositiva, en el que vamos a hablar sobre un poco de textual, ¿no? Como México como un elemento de consumo. Actualmente, en la parte de globalización, México ha tenido bastante interactividad, ya sea porque de alguna forma es consumido mediante algunos elementos que tiene, ya sea mediante que mexicanos pongan exposiciones o vayan a otras partes del mundo a exponer su trabajo, o mediante que extranjeros vienen aquí a México, conocen y después regresan o se quedan a vivir al país, ¿no? Bueno, aquí tengo algunos ejemplos bastante interesantes. En el lado izquierdo tengo el ejemplo de Lele, una muñeca que fue desarrollada aquí en México y posteriormente en el año 2019 tuvo un tour en el que fue, por así decirlo, una forma de explicación de la cultura mexicana, ¿no? Aquí tengo dos fotografías, en la parte superior izquierda tenemos que está en China el personaje, ¿no? Y en la parte inferior izquierda está en Sydney, en Australia. Entonces, tanto la gente iba, lo notaba como tal, se interactuaba, conocía un poco más de la cultura, muchos no conocían ese tipo de figuras como tal, y pues fue un impacto como tal de la forma de cómo era, ¿no? Entonces, en este ejemplo, pues realmente lo hizo un grupo de mexicanos y lo presentó al extranjero. Sin embargo, ¿qué pasaría en este caso cuando en la parte de un extranjero intenta, mediante algunos elementos, conocer a México no solamente desde fotografías, imágenes, videos, sino consigo mismo o adquirir un lugar en el que tenga un tinte, ¿no? En la parte de aquí de nuestra nacionalidad. Aquí tengo, bueno, dos partes muy interesantes. En la parte inferior derecha tengo al bar restaurante, que también es poco de billar, que se llama La Lucha Libre. La primera, pues la fachada parece muy semejante a las que conocemos aquí en el centro histórico o en algunas comunidades dentro de otros estados. Sin embargo, en ese se encuentra en París, Francia, muy cerca de la capital. Entonces, pues es un lugar muy turístico y además es como una especie de imán para extranjeros dentro de otros países
que van a Francia y para comunidades hispanas, ¿no? Y en la parte superior es un ejemplo de algo de interculturalidad y representación de entre consigo mismo, de entender algo mediante la utilización del cuerpo, es la formación de grupos urbanos, ¿no? Tribus urbanas, como se le conoce comúnmente, en el que pues tenemos a la formación de una especie de, bueno, no utilizaría tanto esta palabra, pero como una forma de apropiación y de provisión a través de sus actividades. En este caso es grupos japoneses que utilizan el imaginario del cholo como tal, en la parte del norte de México, ¿no? Inclusive toman imágenes nacionales, ¿no? Como el escudo, la águila, la serpiente, imaginarios de comunidades indígenas, también inclusive tienen imágenes, se tatúan imágenes de la Virgen de Guadalupe. Entonces, no solamente lo ven, sino lo sienten, sienten una especie de conexión, a pesar de que no son, que no han vivido en México o que lo conocen muy poco, utilizan eso porque se sienten como identificados como tal, ¿no? Ya en la plática, en una de las primeras pláticas, hablamos un poco sobre la afectación del cholo, ¿no? Y su relación con un imaginario prehispánico. Pasamos a la siguiente. México como tal, a la siguiente diapositiva. México como tal, pues tiene muchos elementos, ¿no? Y el extranjero como tal ha utilizado este tipo como para entender un poco a la concepción de la nacionalidad mexicana. Aquí tengo dos ejemplos bastante interesantes con respecto a la formación en la actividad después de guerra como tal, ¿no? En la parte derecha tenemos al escuadrón alemán Viva Zapata. Este es realmente un escuadrón de la Fuerza Aérea Alemana en el que hace un homenaje a Zapata como tal, como una formación de un símbolo de lucha, como de guerra, como tal, pues sí, la afición es muy curioso porque, pues, ¿qué formación tiene el alemán? Bueno, de los alemanes con Zapata, pues, ese es algo muy curioso, ¿no? Cuando lo vemos aquí como tal, pues tenemos sentido, el significado como tal, ¿no? Ah, es que Zapata, pues, la parte de caudillo del sur, y bueno, ¿no? Toda la historia de la revolución y así, ¿no? Pero ir a otros países y encontrarse esas imágenes con otros tipos de significados es bastante interesante. Y no solamente es agarrar un elemento mexicano, sino crearle uno, ¿no? En ese caso, Walt Disney, allá pues, a principios del siglo pasado, a mediados más o menos, durante el suceso de la Segunda Guerra Mundial y la participación de México con el Escuadrón 201, por algunas presiones políticas de Estados Unidos y de algunas relaciones que tenía en ese momento, como una forma de identificarlos como aliados, eh, Estados Unidos le puso un personaje como una especie de mascota, así como lo vemos de mascotas de fútbol, se le puso como tal, ¿no? Recordemos que en aquel tiempo los medios de comunicación también en participaban en esta parte de la guerra como tal y utilizando personajes y elementos que que le ayudaban, ¿no? Disney, pues, fue uno de los principales, ¿no? Haciendo campañas de imágenes, videos, animaciones como tal, y pues utilizaron el personaje de Pancho Pistolas, ¿no? Entonces fue pues puesto en muchas naves mexicanas durante la guerra y era una forma de identificarlos como tal, ¿no? Entonces fue algo muy curioso porque pues en aquel tiempo México pues ya estaba creándose como en aquel momento, como una primera potencia mundial. Entonces como debido a esa situación, él era proveedor de varias cosas, no solamente de artefactos militares, como de creación de metalurgia, sino también de forma de entretenimiento, ¿no? Recordemos posteriormente el desarrollo del cine de oro mexicano, en el que la figura del charro cantor, pues se hizo muy común, ¿no? Imágenes muy representativas de un mexicano vestido de charro, mujeres con vestidos largos, ¿no? Maquilladas con peinados bastante pues, hermosos y imágenes de blanco y negro, romanticismo y bueno, ¿no? Todo eso se exportó al extranjero y posteriormente hubo muchas referencias con respecto a ello. En la siguiente diapositiva notaremos algo muy interesante con respecto a todo esto.
Después de que México tuviera esa forma de proyectar un poco de lo que él era a través de formas de entretenimiento en esta parte del cine, pues varios personajes desarrollaron diferentes tipos de discursos como tal, ¿no? Por ejemplo, recordemos a Luis Buñuel con con algunas películas que se hicieron aquí en México, ¿no? Entonces, también con respecto a ello, algunas películas que proyectaban otra visualización de México, ¿no? Quizás una de las más representativas hizo como un choque de de alguna forma la crudeza en la que se vivía en México, era la película de Los Olvidados, ¿no? Entonces, a través de ello, personas que quizás no conocían ni siquiera México en un mapa, comenzaban a identificar las figuras, ¿no? Ah, mira la vestimenta, la forma de hablar, los carros, algunos elementos históricos como tal. Sin embargo, cada una de las personas que desarrollaba una representación de México no solamente representaba lo que era, lo que quería proyectar, sino también presentaba algo de lo que él es, ¿no? Aquí tengo dos ejemplos bastante interesantes. Tenemos las fotografías de Arturo Truc, que es pues en algún momento hizo un conjunto de fotografías por el lanzamiento zapatista del año del 94. Las dos fotografías, las que tenemos aquí, pues son de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Las primeras marchas que se hacen mediante, pues ir al centro de algunas comunidades para difundir la voz como tal, ¿no? Y es bastante interesante porque a través de las fotografías como tal, él, ya desde, bueno, como mexicano, pues la representaba no solamente como el típica comunidad como tal, ¿no? Sino dio un giro totalmente, ¿no? Y eso influyó mucho posteriormente en algunas comunidades y también en alguna visualización del extranjero. Sin embargo, no solamente conceptos como la guerra o de la música, ¿no? Sino también en otros tipos, ¿no? Por ejemplo, como el deporte, inclusive en la pintura. Aquí tengo también, puse como ejemplo, a dos ilustraciones de Tejani Fer. Este, ella es una ilustradora que es muy cotidianamente que vive aquí, bueno, casi vive aquí en México, que es en Inglaterra como tal, pero ha hecho bastantes trabajos. Esos son dos trabajos bastante interesantes, porque uno representa una proyección en la parte izquierda superior de Blue Demon como tal, ¿no? Tanto como esa figuración de nosotros, como lo vemos a través a los luchadores y cómo es la figura como tal. Inclusive ella en alguna forma de una entrevista menciona que se inspiró en algunas deidades prehispánicas como tal para crear la figura de Blue Demon, aunque decía como tal que pues, la figura de Blue Demon pues, ya estaba hecha, no solamente como persona, sino también como en el imaginario mexicano, ¿no? Eso pues realmente visto de un extranjero. Recordemos también pues las películas de aquella época, ¿no? De mediados del siglo pasado, de Blue Demon, del Santo, Mil Máscaras, Huracán Ramírez, ¿no? Entre muchas otras. Y en la parte inferior, pues es una representación de ella, de la Catrina, como tal, ¿no? O la calavera garbancera, ¿no? Es muy interesante porque pues ya no lo ven desde una forma tradicional desde nuestro punto de vista, ¿no? Sino le da otra representación desde su visualización y esto genera tanto y muchas otras proyecciones de que se desarrollan en el extranjero, que son no solamente es lo que quieren percibir, sino lo que ellos están viendo, ¿no? Entonces, como te presentan lo que están viendo, tú ya no estás viendo lo que vieron ellos en el principio, sino lo que te están presentando. Entonces, desarrollas esto, una, una formación desde el extranjero, desde con otro extranjero, y dices, ah, mira, es, no sé, ¿no? Una persona de mi país, un ejemplo, ¿no? Portugal hizo una imagen de México, ¿no? Ah, ¿a poco así son los mexicanos? Bastante interesante, ¿no? Te comienzas a relacionar, es como una especie de introducción, y ya posteriormente se crean otros tipos de argumentos, ¿no? Pasando a la siguiente diapositiva, encontraremos otros ejemplos como tal, ¿no? Ejemplos de los cuales es bastante interesante, ¿no? En este título pues, le puse como México como reflexión. ¿Por qué como tal como una reflexión? No solamente la parte cultural, sino la parte de cómo son algunos elementos cotidianos o inclusive sobresalientes como tal en mexicano, ¿no?
no solamente de la comida o de las acciones, sino de algunas problemáticas o cosas muy curiosas, inclusive hasta místicas, ¿no? Aquí puse algunos ejemplos bastante interesantes en el que no solamente representan cómo es el mexicano, sino también cómo una especie de interacción entre sí y algunas problemáticas que surgen, ¿no? Por ejemplo, tenemos la serie de Narcos México del año 2018, ¿no? En el que inclusive la misma imagen y y muchas otras son algunas de las portadas que se metían durante el inicio de la serie, ¿no? Como México, una capital de narcomenudeo, tanto pues desde los años 80, ¿no? Con respecto al Caro Quintero, posteriormente con ya el nacimiento del cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de los Zetas y muchos otros, ¿no? Muchas de esas series pues están desarrolladas desde su conexión con México. Esta serie como tal tuvo una relación como con México y Estados Unidos, pero principalmente se fundó bajo el argumento de Estados Unidos. Entonces, por el tema del narcotráfico y también pues de esta parte de la migración como tal, pues se hizo algunos choques, ¿no? Entonces, no solamente es ver México desde su cultura, sino también de sus problemáticas. Y más que nada es, yo te explico desde mi argumento, desde mi medio, cómo son las problemáticas, por qué nacen las problemáticas desde mi punto de vista y cómo es quizá la posible solución o cómo está pasando en este momento, pero desde mi punto de vista. Entonces es una especie de explicación de algo desde una formación quizás también como más adquisitora para su punto de vista, ¿no? Como de que, México permite ese tipo de situaciones, ¿no? Y pues posteriormente también con la formación actual, ¿no? De las narcoseries y toda esa situación, pues explosa más, ¿no? Expone mucho esto, ¿no? Principalmente como una forma de que, pues, no solamente México como la charrería, la cultura, la música, la gastronomía, ¿no? Sino también las problemáticas, ¿no? Un ejemplo también de ello, pero en esta parte también en forma de entretenimiento, es un capítulo que se llama El último de los mexicanos, de la serie de South Park. Ahí pues tengo la temporada 15, episodio 9 del año 2011, ¿no? Es interesante esta parte porque, bueno, South Park es una serie para adultos como tal, que aunque esa animación no es directamente para niños, inclusive en esta serie hace diferentes tipos de críticas como tal, no solamente al país de Estados Unidos donde nace esta serie, sino a varios, ¿no? Y lo hacen de un humor bastante crudo en ocasiones y bastante surrealista también en otros momentos, ¿no? En este capítulo como tal, habla un poco con respecto a la parte de la migración. Inclusive al inicio de las series, en algún momento ya lo han visto en este episodio, toda la serie, la mayor parte de la serie, está relacionada a unos niños, ¿no? A cuatro principalmente, y en el inicio de la serie como tal, los niños están jugando mexicanos contra tejanos, ¿no? Una especie como de analogía de la representación de la frontera de México y Estados Unidos, ¿no? Tanto una burla con respecto a el tema de seguridad de Estados Unidos y también con respecto a la migración de aquí de México como tal. Es bastante interesante, ¿no? Como les comento, es un humor bastante bizarro, ha hecho muchísimos con respecto a esto y muchos temas más, pero pues es un episodio que sobresale, ¿no? Sobresale y creo que es bastante interesante checarlo posteriormente, ¿no? También tenemos la serie de History Channel que salió aproximadamente en 2012, y lo digo aproximadamente, inclusive le pongo ahí unos signos de interrogación, porque hubo algunos episodios desde antes de 2011, inclusive 2010, algunos trailers, algunas cosas que ya estaban haciendo, algunas grabaciones. En esa serie es bastante curiosa porque representan una parte mística de México, ya no solamente como una forma de tradición, sino también cómo ven desde un punto de vista inclusive teológico la idea del mexicano, ¿no? Y no solamente de México, sino también a nivel Latinoamérica, ¿no? Hay episodios que hablan de algunas deidades o como se le conocen otros términos teológicos como algunas especies de ídolos como tal, ¿no?
Entonces tenemos proyecciones de Malverde, ¿no? Tenemos proyecciones de la Santa Muerte, tenemos proyecciones de la parte de México del sur. Hay algo muy curioso entre Guatemala, Belice, una parte de Colombia, hay, hay una especie de, por así decirlo, como comunidad religiosa o una inclinación religiosa a un conjunto de personajes que se les llama, bueno, se les conoce como la corte malandra. La corte malandra como tal son un conjunto, mayormente, yo he visto más o menos como 3 o 4 figuras que están unidas y otras son figuras separadas, en el que son en algún momento como ladrones que murieron, pero posteriormente pasan a un plano como metafísico dentro de la perspectiva de quien le reza, como una especie de santo como tal, y le ayuda a algunos tipos de favores, ¿no? Inclusive desde el punto de vista pues, del robo, del asesinato, o inclusive hasta de la misma sanación, ¿no? Pero ese y otros tipos de ejemplos como tal utilizan ese tipo de relaciones, ¿no? Principalmente en esta formación de esta serie, ¿no? Explicar desde un punto de vista ya no social, sino un poco más de formación como tal de que inclusive las deidades que tú, no que tú tienes en este momento no son como las que tú representas, sino como las que yo quiero ver y como la que yo le presento. Y como este tipo de voces de estos medios es más grandes que las comunidades de donde atraen estos conceptos, pues se escucha más, ¿no? Entonces, a través de esto, pues se desarrollan muchas formas como tal. Y, por ejemplo, tenemos actualmente, pues encontremos, ¿no? Aquí en YouTube, algunos videos, ¿no? Mayormente de extranjeros, en el que hacen algunas, video reacciones, ¿no? Y lo pongo como entre comillas, porque mayormente ellas son acciones grabadas de las acciones, ¿no? O reacción de la reacción, porque primero ven el objeto, hace su guión y posteriormente lo graba, ¿no? Una forma de sorpresa o un poco de análisis, ¿no? En esta forma, como una especie de esos videos que se encuentran en internet, hay muchísimos, pero muchísimos, de como de reaccionando a comida mexicana, reaccionando a dulces mexicanos, ¿no? Que mayormente son dulces muy comerciales y no tradicionales aquí en México, ¿no? Pero pues así se toma como tal, ¿no? Y pues, por ejemplo, en España, hay videos también, hay muchos varios videos de rusos como tal, como, como de una forma de entender la parte de México como tal, ¿no? Esta parte de gastronomía y como tal, y en esta parte de su propio país, como es de su propio idioma, lo conocen a través de él, ¿no? A través de su proyección, desde la pequeña parte de la cultura que expone y desde las palabras, ¿no? Cómo las utiliza, ¿no? Puede ser una especie de introducción o puede ser también una especie como de alejamiento, ¿no? Dependiendo desde quién lo esté mirando, ¿no? Entonces, bueno, posteriormente, la siguiente diapositiva, también tenemos otro tipo de elementos como tal, en el que pues hablamos, ¿no? Hablamos de una forma de discurso como tal, ¿no? En esta parte de entretenimiento, ¿no? Como lo repito, el entretenimiento, pues mayormente es, vamos a reírnos un poco, vamos a, pues para pasar el tiempo, ¿no? Sin embargo, desarrollan algunos discursos, tanto directos o indirectos, ¿no? Aquí yo puse un ejemplo de algunas películas. Hay muchísimas películas, realmente muchísimas películas en las que hable temáticas de México o relacionados a México como tal. Pues, aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una película bastante interesante es la de Sangre por Sangre, ¿no? Que posteriormente se cambiaría el nombre a Deuda de Honor, porque, pues, bueno, tuvo algunas problemáticas por respecto al nombre, ¿no? Porque se escuchaba muy agresivo, y principalmente porque se inclinaba a comunidades hispanas, perdón. Entonces, en esta parte, pues, exponen algunos elementos de la comunidad mexicana como tal, ¿no? Tanto en la versión en su idioma original inglés y en la traducción en español, pues tienen bastantes palabras, ¿no? Y es curioso, es muy curioso porque tanto reflejan la parte de la migración, tanto la interacción de mexicanos dentro de la película y entre pues puede ser de muchas cosas más, pero yo creo que es una de las películas bastante interesantes. Tiene algunos ayeres, pero pues se retoma, ¿no? Esa proyección de la mexicanidad en otra parte del mundo, ¿no? Y pues en esta parte de Estados Unidos también hay una película documental de Horacio Rubio,
que se llama ¿Y tú cuánto cuestas?, del año 2007. Es una película bastante curiosa porque pues habla, es muy conocida en la parte de, pues cuando te la mandan, mayormente es conocida como en la parte de educación, ¿no? Profesores que se la mandan a alumnos para que entiendan un poco más de la parte de globalización y del consumo de México y de Estados Unidos. Y pues inclusive se encuentran muchísimos resúmenes, ¿no? Críticas a la película como tal. Sin embargo, es una película que habla un poco de crueldad, la parte del consumismo, del capitalismo y la parte del materialismo, la parte de México y de Estados Unidos, la relación como de amor y odio que tenemos y el intercambio cultural que se desarrolla como tal, ¿no? Es muy interesante porque no solamente refleja al mexicano, sino refleja un poco más allá, debido a que hacen inclusive algunas entrevistas a mexicanos como tal, ¿no? Mexicanos como tú y yo, que lo puedes encontrar en la calle y le preguntan, ¿no? Ya no es tanto como actores pagados, de que dime este diálogo y que más o menos parezca mexicano, ¿no? Sino realmente pues fueron en unas partes de México, hicieron la entrevista, ¿no? Entonces, este tipo de películas ya no solamente veían la cultura, sino desde la propia voz del mexicano. Y pues en la parte de cultura de cómo interactúa el mexicano con sus tipos de creencias, pues también tenemos la de Einstein, ¿no? Una película que se llama Viva México. Pues esa es aproximadamente del año del 32, 1932, debido a que pues la película no se terminó como tal, se firmó, se hizo el material, pero no se firmó totalmente, no se concluyó por algunas problemáticas que hubo en aquel momento. Sin embargo, pues habla en cierta parte de la época pues de aquel momento, ¿no? Todavía apenas no estaba como que tan fuerte con respecto a la proyección de la época del cine de oro mexicano, ¿no? No había desde el punto de vista del mexicano, sino del extranjero. Es bastante interesante porque aquí habla con respecto al Día de Muertos, ¿no? Y toman locaciones originarias de lugares, van a pueblos como tal, firman personas mexicanas como tal, originarias como tal, y pues es una, es una especie de acercamiento poco que se tiene en aquel momento, ¿no? Es muy interesante la película, se puede encontrar inclusive en YouTube, y tanto en versión en inglés y en español, y es muy importante, ¿no? Ver esa parte del cómo de alguna forma nos ven desde un punto de vista, debido que hasta en estos momentos, muchas ocasiones, o mayormente, los medios de comunicación terminan siendo, y más que nada ahorita en tema de pandemia, termina siendo como una otra escuela, ¿no? Un acercamiento a una ventana de algún lugar de la parte del mundo, ¿no? Entonces, de ese tipo de formación, qué tanto este tipo de discursos es verdadero, qué tanto es falso y qué tanto es ambiguo, ¿no? Porque en ocasiones terminan siendo, pues, como a la deriva, se quedan viendo quedan muy cerradas a un cierto tipo de estigmas, estereotipos y arquetipos del mexicano, ¿no? Proyectan algo, en ocasiones, de algo ya dicho desde otro punto de vista de otro extranjero. Entonces retoman eso, lo proyectan como tal y lo vuelven a transmitir, ¿no? Es una especie como de círculo vicioso en el que no va más allá. Entonces es muy curioso y hay pocas películas realmente en el que se enfocan realmente extranjeras a inyectarse totalmente pues, a México, ¿no? A grabar lugares, a grabar el idioma como tal, a grabar personas, ¿no? Y pues es muy curioso, ¿no? Otra parte de entretenimiento, pues tenemos la película de Nacho Libre, ¿no? Es muy curiosa esta película debido a que pues tiene muchos matices mexicanos, ¿no? Yo creo que es una de las pocas películas de Nickelodeon decentes que existen como tal, ¿no? Debido a que pues hubo sí un trabajo de por medio, ¿no? Para empezar, la historia está basada en un luchador mexicano que se llamaba Fray Tormenta, en el que pues era un fraile que pues luchaba, ¿no? Para tener un poco de adquisición económica y así poder desarrollar actividades dentro de las actividades eclesiásticas que desarrollaba. Y pues lo curioso de ese tipo de película como tal es que no solamente es interpretada desde el punto de vista del extranjero, sino también desde el mexicano, utilizando locaciones mexicanas, ¿no? Inclusive esta película fue grabada algunas partes en el municipio de la villa de Ecla, en Oaxaca, y también en el Escomento de Ecla.
en el mismo lugar, y en el templo de San José. En esta banca, bueno, en esta imagen que les pongo, en la parte izquierda, en la parte casi del centro, hay una especie de iglesia, ¿no? Que es la iglesia a la que me refiero como tal. Y las locaciones y la gente como existe, que está como ahí, participó como extra de la película como tal. Es muy curioso esta película como tal. Fue un poco, no criticada, sino bastante sobresaliente en aquel momento, ¿no? Estamos hablando del 2006, ¿no? Hubo bastantes problemáticas tanto gubernamentales y tanto en temas de relación de México y Estados Unidos. Entonces, fue una película que poco, este, posteriormente no fue como tan mencionada hasta que pues comenzó a relacionarse más con el tema de la lucha libre mexicana, ¿no? Que es uno de los estandartes de México para el mundo, ¿no? Y esto lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Pasando a la siguiente diapositiva, pues tenemos algunas cosas bastante curiosas, ¿no? Si bien tenemos la proyección de México como tal en en un ambiente mexicano, también tenemos unas proyecciones indirectas a un guiño de lo que pasa en México, ¿no? Cómo es desde un punto de vista del extranjero se presenta la formación o cómo ven al mexicano como tal, ¿no? Aunque también termina siendo no solamente como una crítica, sino como una especie de, en algunas partes inclusive como una especie de sumisión o interpretación de lo que me gustaría que fuese tu cultura, ¿no? Algo bastante fuerte como tal, porque debido a eso se crean otros discursos que proyectan a la cultura original, en este caso a México, y le exigen lo que vieron en pantalla, ¿no? En este caso, como en la película de Spectro en el 007 de 2016, pues en este agente famoso, una de las tomas de la película como tal habla del Día de Muertos y un desfile del Día de Muertos, del cual en aquella época pues, nos había desarrollado como tal. Inclusive posteriormente, pues, varias personas del extranjero hablaban con mexicanos de cada cuándo se desarrollaba ese desfile, ¿no? Entonces, en esta parte, el discurso visual de, de un medio no solamente entró a la cultura, sino modificó de alguna forma, porque llegó al grado que ahora se está desarrollando ese tipo de desfiles, ¿no? ¿Por qué? Porque desde un punto de vista de un medio, desarrolló un discurso, el discurso fue creído como tal y fue exigido a la cultura, ¿no? Entonces, pues, cuando llega un extranjero y ve que lo que vio en pantalla, no era lo que realmente veía, pues sí se queda como de, ahora, pues, qué me expusieron, no? Entonces, ¿qué eres tú? ¿Qué eres tú con tu cultura, no? Entonces hubo varias películas con respecto al Día de Muertos, ¿eh? Y es bastante interesante. Por ejemplo, también otro guillo que tenemos en de la película de Batman contra Superman, el amanecer de la justicia o el inicio de la justicia, que en una de las tomas es bastante, bueno, cuando ves primera vez es bastante emotiva, ¿no? Ver elementos mexicanos en esta parte del Día de Muertos en una película del extranjero. Sin embargo, desde un punto de vista un poco más crítico, se termina siendo como una forma de sometimiento como tal, no por hablar como del tema, sino de cómo lo proyectan, inclusive las tomas que manejan. Hay una parte en la que están varias personas vestidas como, pues sí, comúnmente como lo vemos, ¿no? En Día de Muertos, pero alrededor de Superman, ¿no? Superman está viendo al cielo como no notándolas, pero todas las demás como tocando a este personaje, ¿no? Como una especie de deidad. Algo muy semejante como, bueno, ya, ¿no? Tocando un poquito más en temas como de confianza, pues es muy semejante como esas formaciones de propaganda política, ¿no? Muy semejante, ¿no? Es un personaje, alrededor está la comunidad o un grupo de gente que puede simpatizar para el que lo está viendo y así tener como una especie de apoyo visual de que esa persona no está sola, ¿no? Sino que hay alguien atrás que lo respalda, ¿no? Entonces, en estas imágenes es bastante interesante porque ¿por qué un personaje, en este caso ficticio, de Superman, sería reflejado casi como alguien santo? No lo dice como tal, pero mediante la toma y mediante la figuración, pues se pone, ¿no? Se pone mucho en este tema, ¿no? Y pues
es bastante curioso, ¿no? Inclusive por esta parte de Superman, como lo comento, aparece mucho en las partes de campañas políticas, y hasta parece que a la parte de abajo va a poner vota, ¿no? 15 de julio, ¿no? Pero pues es así, ¿no? Es bastante interesante porque ya no toman a México como un elemento de cultura, sino un elemento más dentro de la forma cinemática, ¿no? Y no solamente como la cultura, sino también problemáticas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la parte aquí hay una película bastante interesante, curiosa, ¿no? Porque yo creo que muchos lo dieron a finales de cada semana, que es la película de Temblor, ¿no? Lo pusieron como tal, pero aquí se conoció como Terror bajo la tierra. Yo me refiero a la película número 2, porque aquí hay una especie de guiño a la parte de México. En esta parte una problemática principalmente al tráfico de armas y al tráfico de pues la parte de corrupción, ¿no? Tanto antes y durante y todavía que existe, ¿no? Esa parte de, pues, de algunos movimientos chuecos, ¿no? Que están aparte de algunos grupos de poder, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto cuando en la película realmente se refiere como una especie de monstruos que sale debajo de la tierra? Pues bueno, en un pequeño paneo, en una parte de esta película, hay un personaje que se llama Bond, ¿no? Este personaje, pues, es un militar activo, retirado, no se sabe muy bien, aunque pues, tiene bastantes conectes con varios grupos militares, y hay una parte en la que él llega en un carro del ejército como tal, y habla con un personaje también dentro de la película, diciéndole que, pues, mediante con algunos conectes, tuvo acceso, de armas, ¿no? Armas exclusivas del ejército, ¿no? Entonces, pues, hablando un poco ahí como de tanto de tráfico de armas, tanto tráfico de formación pues, de ideas como tal, ¿no? Porque en esta parte de la película no se dice como tal quién es el proveedor, pero el carro en el que maneja este personaje es un carro muy común utilizado para el ejército mexicano. Y aparte, el carro como tal tiene las banderas de México pegadas en varias partes del carro. En algunos paneos de la película se nota como tal, ¿no? Entonces, pues están dando, pues de alguna forma indirectamente, de que pues es proveedor México de armas, ¿no? De forma de allí clandestina, ¿no? Una forma de mercado negro, ¿no? Y también, pues, en ocasiones en muchos discursos, como lo menciono, no solamente México es el centro de la narrativa, sino es unas unas conexiones de unos elementos que se puede tener a través de él, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de un videojuego del 2004, que es GTA San Andreas, ¿no? En este videojuego, pues, es bastante, es como ficticio real de alguna forma, es una parodia de Estados Unidos como tal, de la formación pues de grupos criminales, ¿no? Inclusive tú debes de hacer diferentes tipos de actividades ilícitas durante el juego, ¿no? Sin embargo, hay comunidades, una representación de comunidades hispánicas dentro del juego como tal, inclusive hay pues, grabaciones y así, ¿no? Grabaciones y algunas imágenes. Y pues en esa parte de entretenimiento como tal, pues yo pongo la parte de animación. Principalmente en esta parte de animación, debido a que pues mayormente se considera la animación como una forma de representación, pues muy vaga, muy comercial, muy simple, ¿no? Mayormente para el público infantil, pero realmente pues no. En, la animación, la finalidad de la animación como tal y la habilidad que tiene es representar algo más que va más allá del sentido, que es muy difícil desarrollar en el mundo real, ¿no? Entonces, pues aquí pongo varios ejemplos como tal. ¿No? Mucha lucha, que es una parodia de alguna forma de las luchas mexicana, ¿no? Inclusive en la parte de atrás es una representación de la Arena México. En la parte inferior está un personaje que se llama Marco Díaz, de la serie de Star contra las Fuerzas del Mar. Este personaje pues es mexicano, inclusive pues en ocasiones utiliza tonos mexicanos, tiene mucho inclusive en su casa tiene algunos elementos de mexicanos como tal, ¿no? De la cultura como tal, y alimentos, y bueno, infinidad de cosas, ¿no? ¿No? Como el libro de la vida, y pues la de Coco, ¿no? Que de alguna forma, pues Coco, pues también es otro ejemplo de un
una formación desde el extranjero mundo, no desde tu cultura. Se piensa que exactamente lo que se ve en Coco es lo que pasa en México, ¿no? Aunque termina siendo, si bien hubo una especie de investigación durante la película, pues terminó siendo una modificación quizás central de la narración, de lo que se transmite, ¿no? Como una forma pues más elitista de que si eres recordado o no, tienes diferentes tipos de vida en el otro plano de vida, ¿no? Más allá de la vida o en este caso de la muerte, ¿no? Entonces, pues termina no solamente siendo como de interpreto de ti, y así es como los demás de alguna forma se van educando en la parte del mundo como tal, y pues exigen esa parte de la cultura, aunque realmente pues en ocasiones no es directa, no es como tal lo que se presenta, ¿no? Y pues tenemos otro ejemplo, ¿no? Las aventuras de Manny Rivera, igual de Nickelodeon, y pues en esta parte es bastante interesante porque intentaron como de desarrollar una vida del mexicano, ¿no? Esta formación de imágenes de lugares, ¿no? Desérticos, muchos lugares valorando figuras como de la familia, el honor, la justicia, esa parte representativa del mexicano como muy peleonero, animados, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, este, se crean, ¿no? Se crean como tal. Inclusive en esta parte, en esta dispositiva hay un pequeño video, ¿no? Si en todo caso es posible verlo, y si no, pues no se preocupen como tal, porque pues era igual un pequeño Pongo si fragmento, quieres, ¿no? Gerardo, si quieres lo pongo, lo tengo por aquí. Sí, creo que sí, sería ponerlo un poco para entender un poco más sobre esta representación del mexicano. Este pequeño video que se puede mostrar en este momento, habla un poco de igual un episodio de South Park, ¿no? Entendemos que esta serie como tal, pues aunque es animada, pero no es para niños, habla un poco sobre la formación del mexicano, ¿no? Entonces es bastante interesante porque pues, toca un poco, ¿no? En esta parte de la búsqueda de la persona como tal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Buscan Vamos trabajo? ¿Trabajo? a verlo como ¿Sí? tal. ¿Nos dejan trabajar, sí? Órale, mexicanos. Queremos que lean El viejo y el mar. ¿Comprenden? El libro de Hemingway. Órale. Sí, claro, órale. sí. Tomen, trabajen en equipo. Lean el libro y escriban lo que quieran. ¿Comprenden? Un resumote. Seguro, cuate. No hay problema. Haremos, manito. Así mismito. Muchas gracias. Gracias. Eso es genial. No sabía nada de esto. Oh, sí, utilizar a los mexicanos es lo máximo. Bueno, ¿no? En esta parte del video, pues bastante curiosa, ¿no? Porque, bueno, tanto el episodio como habla como tal, como en esta parte de la parte de la migración como tal, ¿no? Del mexicano, ¿no? No solamente he visto desde su tierra, sino he visto desde mi tierra y sus actividades dentro de mi tierra, ¿no? Esta parte de Estados Unidos. Que es curioso porque, de alguna forma, la parte de la migración no solamente se lleva a la persona los recuerdos del lugar donde vivió, ¿no? Sino también se lleva la cultura. Y pues, esta es una de las cosas que se desarrollan en la parte pues, de entender un país, ¿no? Del inmigrante como tal, ¿no? Aunque también existen otros tipos de discursos, como entenderlo a través de otro discurso de otro país, o entenderlo a través de algo ya repetido, ¿no? O algo desde que yo me imagino. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunas también animaciones, unas 3 películas de animación como tal. Yo refiero a esta parte de animación porque mayormente en esta parte del público infantil es más fácil que se acostumbre y que lo consuma y que lo acepte lo que se expone como tal, porque lo ve desde un punto de vista divertido, ¿no? Entender que algunos elementos que se presentan terminan siendo para él divertidos o curiosos, ¿no? Aquí hay 3
2 películas y una serie, ¿no? La primera es la parte derecha, es la serie de los Casagrande, ¿no? Una serie de Nickelodeon que habla de una familia mexicana que está, que vive, bueno, en esta parte de Estados Unidos y hace referencia a una comunidad de Casagrande, creo que la parte de Chihuahua. Entonces, los personajes como tal tienen tez muy común mexicana, las personas que hacen el doblaje también hacen el acento mexicano. Hay, en esta serie, junto con muchas otras más, hace mucha referencia a las fiestas tradicionales de México, tanto como el Día de Muertos, tanto como, ya no utilizan tanto como el Día de Independencia, en este caso como el 15 y el 16 de septiembre, sino utilizan mucho el 5 de mayo, ¿no? Y en la parte del extranjero también utilizan mucho esta parte de 5 de mayo. Eh, Mayormente, pues como lo menciono, los discursos son retransmitidos a partir de alguien que ya alguien que ya los transmitió. En esa parte de por qué se independizó el 5 de mayo, es a través de un discurso desarrollado a mediados y hacia finales, pero bien establecido en la parte de entretenimiento de Estados Unidos, en la parte 5 de mayo. Recordemos en esta parte de la parte de Puebla, México luchó contra Francia, perdido con Francia, Francia se había ido con Estados Unidos. Entonces, esta representación de que México, su independencia es mínima de lo que realmente es, ¿no? Tanto curiosa como de agradecimiento y tanto como algo de referencia a lo que pasó en ese momento, ¿no? Porque si realmente en aquel momento se hubiera perdido con Francia, pues ellos hubieran sido los más afectados, ¿no? Inclusive se cree que se hubiera perdido parte del territorio, ¿no? Y pues en las otras 2 películas, Scooby-Doo y El Monstruo de México, es bastante interesante porque el grupo de la pandilla del misterio, pues van a Veracruz de vacaciones y se encuentran con un personaje muy curioso aquí de México que es el Chupacabras, ¿no? Pero pues el Chupacabra no lo representa como nosotros lo vemos, ¿no? Sino desde su punto de vista. Y es curioso porque hacen una especie de mezcla de varios elementos, ¿no? Utilizan elementos de las comunidades mayas, de Puebla, desérticos, de la música de Guadalajara, y pues, uff, ¿no? Entonces, de todo hacen uno, ¿no? En esta parte de como Veracruz, ¿no? En esta parte de México. También la gastronomía y muchas cosas, ¿no? También está otra película muy curiosa que es de una serie que se llama Chin-Chan. Es un personaje japonés que va de vacaciones a México y pues aquí en México se tradujo algo así como Chin-Chan va a México o visita México. Sin embargo, en la traducción original japonesa es Chin-Chan en México, el ataque del cactus gigante. Y es bastante curioso porque esta animación es un poco más de representación de lo que era México en aquel momento cuando se grabó, ya no tanto haciendo la referencia desde el punto de vista revolucionario a principios del siglo pasado, ni tampoco de la época tanto como de lucha o época de independencia o cosas así, ¿no? Sino ya fue un poco más como ver el lugar en el que se encontraba, ¿no? Entonces, posteriormente vamos a ver igual algunas representaciones del mexicano como tal en la parte de la animación. Pasando a la siguiente diapositiva, pues vemos una formación ya no solamente de visualización, sino también interacción, ¿no? En la parte de videojuegos, que es actualmente una de las industrias que va creciendo a pasos agigantados, a la cual pues también he estado parte investigando durante parte de mi vida, pues en esta parte de interacción no solamente tú como espectador, sino yo qué puedo hacer con ese personaje y qué puedo hacer durante su entorno digital. Y a través de esas actividades, ¿no? Muchos de estos personajes que tienen características mexicanas, ¿no? Como la lucha libre, podemos ponerlo un ejemplo de Guacamole, que es un videojuego desarrollado en Canadá, encabezado por un mexicano, curiosamente,
y representa pues ese tipo de mexicanidad, ¿no? Principalmente lo de la lucha libre, ¿no? Que es una de las unas actividades deportivas que destaca México y pues en los escenarios que se encuentra pues toman referencia, ¿no? Como la pues tenemos gana. Entonces pues es bastante interesante el juego. Sin embargo, en ocasiones ya no es solamente lo que hace, sino su visualización o su, por así decirlo, como su piel, ¿no? En esta parte como skin dentro del lenguaje del videojuego, que aquí pues tenemos en la parte de unas skins o unas vestimentas que salieron hace aproximadamente como 2 meses o un mes más o menos, que es Fortnite. Aquí pues comprabas esas skins, esas vestimentas de tu personaje, lo vestías como tal y tenían características mexicanas, ¿no? Tanto la tez, inclusive tatuajes, también pues los colores, ¿no? Las posiciones, el símbolo de la máscara, ¿no? Que es muy curioso porque pues debido a esas situaciones, este, la proyección de México ha tenido pues en esta parte de la explotación simbólica y por toda esa parte de la cultura de la lucha libre, la parte de los films de El Santo, Blue Demon, entre muchos otros, pues se veía que era algo muy común mexicano, ¿no? Algo que se consumía demasiado. Inclusive también en la parte de Francia, ha habido algunas proyecciones de películas mexicanas, ¿no? En esta parte de El Santo, ¿no? Lógicamente están dobladas al francés y pues es interesante, ¿no? Cómo ven desde aquella época la formación del mexicano y también como actualmente la ve, ¿no? Como de, mira, ¿no? La lucha libre, el box, ¿no? Temas muy tradicionales, el mariachi y así, ¿no? Aunque no solamente la visualización del personaje como tal, sino también el, lugares como tal de México, ¿no? Aquí puse un ejemplo de un videojuego igual de 2001, de King of Fighters, en el que pues utiliza una iglesia que se encuentra aquí en México y pues se utiliza como escenario, inclusive en la parte de atrás ponen personajes como mariachis, ¿no? Personas mexicanas con sombreros y corongos, porque es como algo de identificación de lo que es mexicano, ¿no? ¿No? Como para identificarlo como con el resto de Latinoamérica, ¿no? Entonces es bastante interesante, ¿no? Porque en muchas ocasiones se queda como en otro plano lo que se proyecta, ¿no? Sutilmente. Puede ser tanto que sea interactivo, que puedes interactuar con él, o solamente que sea escénico, ¿no? Como en este caso, ¿no? Y pues inclusive en la parte de la primera presentación que hice aquí con viajes culturales, igual presenté este videojuego con una parte de una zona arqueológica. Entonces es bastante curioso, ¿no? Posteriormente, en la siguiente dispositiva, pues hablamos un poco con respecto a cómo es a México como en otros países, debido a que esta inclinación de pues, los Juegos Olímpicos y cómo de alguna forma parte del país nipón está teniendo apertura a diferentes países, pues también está haciendo como una especie de interactividad, ¿no? ¿Qué es lo que traen y qué es lo que yo tengo para ofrecer? Yo puse aquí varios elementos de México que han, pues, influido en la parte de la cultura japonesa como tal, principalmente en la lucha libre. No sé si han notado últimamente, bueno, ya tiene bastantes ayeres, pues sí, lleva bastante tiempo, que hay tanto luchadores japoneses y luchadores, bueno, boxeadores japoneses también, que vienen aquí a México, principalmente como a fines de semana, se presentan peleas, ¿no? Entonces, por esa influencia de que México es un buen lugar para desarrollar este tipo de actividades, pues termina siendo como una especie de honor ir a México, y aunque gane o pierda, simplemente por haber luchado en México, tenía esa satisfacción de luchar desde el punto donde me ayudó a desarrollarme en el deporte, ¿no? Puse aquí algunos ejemplos, tanto de música y entretenimiento. Bueno, puse una pequeña pelea del año 2001. Bueno,
dura aproximadamente como 30 minutos, una pelea de exhibición del Hijo del Santo contra Blue Demon, bueno, Blue Demon, digo, Blue Panther, perdón. Es bastante interesante esta pelea porque ya no es como lo que estamos acostumbrados como tal de se va a escuchar quizás un poco fuerte lo que diga, pero esa parte como teatro escénico dentro del ring, sino realmente en esta como era de exhibición y era de otro país distinto, pues realmente fue como una pelea como tal, ¿no? Inclusive el comportamiento de las personas de Japón viendo pelear en vivo a los mexicanos, pues es muy distinto, ¿no? Muy distinto como nosotros, ¿no? Entonces es muy curioso esa proyección como se tiene, ¿no? No solamente también del deporte, sino inclusive de la música. Aquí puse algunos ejemplos iguales de grupos japoneses que utilizan música mexicana como una forma de divulgación parte de México hacia Japón y también como una forma de sobresalir de la parte de su país como tal, ¿no? Hay grupos, yo en la parte inferior izquierda puse ejemplos de algunos grupos, ¿no? Marachi Samurai, Los Periquitos, ¿no? Que es un grupo de música nipona que hace, bueno, mejor dicho, canta canciones norteñas de la parte del norte de México, ¿no? Los Gatos también es otro grupo japonés y Conjunto G, ¿no? Entonces, se visten como mexicano, utilizan instrumentos como tal, muy tradicionales, ¿no? Como la trompeta, el tambor, tololoche, violín, la guitarra, ¿no? Utilizan la vestimenta, los mismos alemanes, inclusive intentan asemejar el tema el tono de la voz cuando cantan. Podrán ver posteriormente en algunos ejemplos de ahí en YouTube que existen, ¿no? Ese tipo de, de música como tal. Y es bastante interesante porque pues es una interpretación de cómo yo me acerco a tu cultura, ¿no? Cómo yo soy capaz, desde mi otra parte de mi país, acercarme a traer una parte como de tu país, en esta parte de México, y presentarle aquí, ¿no? Que es desconocido en algunas ocasiones allí en Japón. Y pues no solamente son grupos pequeños, sino también artistas grandes, ¿no? En la parte inferior, derecha, tenemos a un actor que también es cantante ahí en Japón, que en la parte inferior pues tenemos el nombre, y sacó un álbum hace tiempo, ¿no? Que se llama Mariachi Pasión. Entonces, se viste como mexicano, utiliza esta representación del mariachi como tal, toca algunas canciones, y es bastante interesante porque la tonalidad de voz es muy distinta. Es algo muy curioso conocer que hay personas en otra parte del mundo que intentan escuchar lo que nosotros escuchamos a diario, ¿no? Hay grupos también en Japón que tanto música norteña, de banda, bueno, mariachi, como lo acabo de mencionar, huapangos también. Entonces, es una infinidad, ¿no? En la parte de aquí hay un pequeño video, número que podemos presentar aquí, ya es el último video que vamos a ver el día de hoy aquí en la presentación, y es interesante, ya casi para concluir en esta plática, ¿no? En esta parte de este pequeño video que vamos a hacer, es un pequeño comercial de Japón sobre el aguacate de aquí de México, ¿no? Entonces, es muy interesante. Hay videos también cómo se desarrolló y pues cómo se presenta, ¿no? Pues vamos a dar continuación al video. アボカドはどっから来たんだろう。アボカドヘルシー美味しくきれいにやるね、アボカド。Avocados from Mexico. Pues muy bien. Ese fue un pequeño video como tal, promocional, de cómo utilizo de alguna forma tu cultura como tal para difundir un elemento, ¿no? Un elemento de qué es lo que estás presentando, ¿no? Hay un pequeño video, inclusive hacen algunos reportajes del aguacate en México, ¿no? Entonces hablan de algunas partes de comida, cómo se utiliza, cómo se cosecha, ¿no? Diciendo que en la parte de ahí en Japón, pues el 90% del aguacate que llega ahí, pues es mexicano, ¿no?
debido a que pues en aquel país pues es muy difícil, debido a las temperaturas y a la tierra, cultivar esta planta, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Inclusive este tipo de estereotipo que se presenta del mexicano con su jorongo, con los acentos, con el bigote, con el sombrero, ¿no? Es muy común, inclusive en la parte de series de animación, pues Japón es una de las más, es quizás el país que proyecta más este tipo de contenido, pues tiene muchos ejemplos, ¿no? Pasando la última dispositiva, en la siguiente, tenemos un ejemplo, ¿no? En la parte de animación de muchos personajes de una representación del mexicano. Eso solamente es una pizca, pero hay infinidad, realmente, infinidad. Pues tenemos varios, ¿no? Tenemos que cada personajes de cada uno tiene un porqué y un cómo, ¿no? Hay tanto que son como monstruitos, ¿no? Como aparte como Pokémon o Digimon, que utiliza parte del jorongo, el cactus, y pues tener como un acento, ¿no? Como cantadito. Pues juegos de pelea, comúnmente los mexicanos son como más utilizados en videojuegos o en series de pelea o en temas de mucho de valoración o de deporte como tal, ¿no? Entonces, aquí tengo pues, algunos ejemplos, ¿no? De varios que existen. Marvel contra Capcom 2, el personaje amigo, que es una especie de cactus, ¿no? Con su sombrerito. También pues tenemos Ramón y Ángel, también de la serie de videojuegos de King of Fighter. Tenemos la del anime de Jaime no Ippo, que es un personaje que es boxeador mexicano dentro de la serie, que se llama Ricardo Martínez, si no me equivoco. Entonces, esa representación de que México es bueno en algo y presentarlo a través de ese discurso, pues es curioso, ¿no? Es curioso porque, como lo menciono, desarrollan esto, crean una figura, lo proyectan en el extranjero lo consume y pues termina siendo como una especie de un espejo de lo que, una especie de cristal de lo que intenta ver, ¿no? La parte de la cultura. No lo ves directamente, pero es como una figuración de algo, ¿no? También pues tenemos, con respecto a la música, tenemos un anime, ¿no? Con Azuba, que en el año 2019, una forma promocional, sacó un disco en el que pues tenía algunos soundtracks y unas pequeñas pistas de, de la serie como tal, ¿no? El opening, el ending y algunas partes dentro de las series musicales y pues algunas fueron algunas tienen por parte de mariachi como tal, inclusive los personajes tienen esa representación. Esta como tal es la portada del disco, ¿no? Que fue un promocional e inclusive de un poco difícil de conseguir. Y ya, pues los demás ejemplos, las partes centrales, pues tenemos a dos. Shaman King, que es igual un anime, pues hay un personaje que se llama Peyote Díaz, ¿no? Y pues sí, utilizan este tipo de tanto, no solamente de la personificación, ¿no? Del color de piel, de la vestimenta, sino también el nombre. Nombres María, Pedro, Pablo, Juan, Luis, Cuco, no sé, también apellidos como García, apellidos como Rodríguez, Díaz, Sánchez, Gutiérrez, ¿no? Jiménez. Entonces, lo remarcan mucho. Y esta parte de este anime es bastante interesante porque, pues, es un personaje que hace una alusión a la parte del chamanismo en México, ¿no? Si bien hay otras, aquí en México se ha desarrollado algunas formaciones de algunos pequeños guiños de acercamiento directo o indirecto, de algunos ejemplos como tal, del chamanismo aquí como tal, pues en esta serie pues, lo utiliza como tal, ¿no? Como un personaje que utiliza este tipo de atributos, que fue hijo de chamanes como tal, y utiliza los huesos, al parecer, de algunos amigos para desarrollar algunas actividades de rituales, ¿no? Entonces es curioso como tal. ¿No? Y pues en la parte del chamanismo, como lo había mencionado en la serie pasada, que es que mencioné de History Channel, la de Milagros Decodificados, pues sí, ¿no? Utiliza eso, ¿no? Imágenes como María Sabina, María,
inclusive hasta la de Pancho Villa, ¿no? Porque en la parte norte de México, pues Pancho Villa en algunas comunidades es considerado inclusive como un santo, ¿no? Es bastante interesante cuando te comienzas a identificar y a relacionarte con ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bien, ¿no? Creo que ese es otro tipo de tema. Y ya, pues para concluir, pues tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? De la formación como del México, desde igual de la parte de la animación, y pues tenemos aquí un personaje que se llama Tequila Gundam, ¿no? Pues es la serie de Gundam que tiene muchísimos años, más de 30 años, y pues en una ocasión hizo un episodios especiales de, de aquí, ¿no? De México como tal, pero pues se trataba la serie y también una parte como una película que hubo en Nova, de que varios países del mundo tenían una planta, pues, por así decirlo, como de espacial, ¿no? Y en esa parte, pues sí, México le hicieron como un sombrerito y tenía una especie de, pues, de robot gigante, ¿no? Que representaba a México, ¿no? Y pues tiene las mismas características. El cactus, el sombrero, la voz, entre muchas cosas, ¿no? Y bien, pues ya pues, para concluir, solamente me queda restar de que pues debemos ser un poco críticos en la parte de los medios de comunicación, qué es lo que nos proyectan, con qué finalidad, qué tipo de palabras, qué tipo de imágenes presentan, ¿no? Entonces, es bastante importante desarrollar esto, porque pues en muchas ocasiones no se tiene consecuencia a esto, ¿no? Pues yo en esta parte pues concluyo mi presentación y pues es esto, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado aquí. Solamente me queda rezar si en algún momento pues, necesitan algo más, pues aquí está mi correo de contacto y pues esta fue una pequeña parte de algún momento en que se hizo una pequeña clase en el cubículo estudiantil en Sonte, ¿no? Que fue parte de los medios de comunicación y pues nada. Entonces, aquí termino mi plática. Muchas gracias, Gerardo, por habernos acompañado esta noche con el tema México en los medios extranjeros. Muchas gracias a todos los viajeros y las viajeras que se pudieron conectar. Pues muchas gracias, te agradezco mucho tu participación, tus comentarios, todo lo que nos compartiste el día de hoy. Muchas gracias por participar con nosotros nuevamente. Fue un tema muy interesante.